Ok, a continuación vamos a explicar sobre el control del acceso de la ISO 27002-2005. Vamos a especificar el punto 11.1 requerimiento del negocio para el control del acceso. El objetivo de la misma es controlar el acceso a la información, es decir, que se debiera controlar el acceso a la información, medios de procesamiento de la información y procesos comerciales sobre la base de los requerimientos comerciales y por supuesto de la seguridad. A continuación tenemos el punto 11.1.1, la política de control del acceso. Aquí se debiera establecer y documentar la política de control de acceso en base a todos los requerimientos tanto comerciales como de seguridad. La política debiera tomar en cuenta algunos puntos especiales. Por ejemplo, los requerimientos de seguridad de las aplicaciones comerciales deben ser individuales, la identificación de toda la información relacionada con las aplicaciones comerciales y los riesgos deben estar basados en enfrentar la información. De igual manera debe existir una consistencia entre el control del acceso y las políticas de clasificación de la información de los diferentes tanto sistemas como redes. Y de igual manera los perfiles de acceso de usuario estándar deben estar o deben ser comunes en la organización. Y finalmente tenemos que los requerimientos para la autorización formal de las solicitudes de acceso deben estar disponibles para todos, y de igual manera se deben especificar los requerimientos para la revisión periódica de los controles de acceso. Otra información relevante en este punto es que la diferencia de los lineamientos que deben ser notados, tanto opcionales como condicionales, y los cambios en las etiquetas de la información que son iniciados automáticamente por los medios de procesamiento de la información y aquellos iniciados por el administrador. El siguiente punto que trataremos es el 11.2, la gestión del acceso del usuario. El objetivo de la misma es asegurar el acceso de usuario autorizado y evitar el acceso no autorizado a los sistemas de información. El 11.2.1, el registro del usuario, que debiera existir un procesamiento formal para el registro y desregistro del usuario para otorgar y revocar el acceso a todos los sistemas y servicios de información. El procedimiento de control del acceso para el registro y el desregistro del usuario debería incluir lo siguiente: los IDs de los usuarios únicos para permitir a los usuarios vincularse tanto a sus responsabilidades como a sus tareas asignadas. Otro punto es proporcionar a los usuarios un enunciado escrito sobre sus derechos que tienen al acceso del sistema. Tenemos el punto 11.2.2, la gestión de privilegios. Se debería restringir y controlar la asignación y uso de privilegios de todos los empleados. Se debería considerar también los siguientes pasos. A los privilegiados de acceso asociados con cada producto del sistema deben proporcionar o deben tener acceso a los sistemas de operación, de gestión de datos y por supuesto al de aplicación. Otro punto es que se debería mantener un proceso de autorización y un registro de todos los privilegios asignados. Tenemos finalmente el 11.2.3, la gestión de las claves secretas de los usuarios. La asignación de claves secretas se debería controlar a través de un proceso de gestión formal. Dicho proceso debería requerir a que los usuarios firmen un enunciado para mantener confidenciales las claves secretas a cada uno. Y tenemos finalmente la otra información relevante, que son las claves secretas. Son un método común para verificar la identidad del usuario antes de otorgar acceso a un sistema cualquiera. Eso ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.